Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por la compañía. Como siempre, se empezó a votar en el Senado de la República el presupuesto. Bueno, sobre eso vamos a conversar en instantes con el senador Rafael Michelini, pero no solamente sobre eso, sino la interna del partido de gobierno y cómo está viendo desde el Frente Amplio, desde el Nuevo Espacio en particular, este primer año prácticamente de la segunda administración de Tabaré Vázquez. La situación con Venezuela también estará sobre la mesa con Michelini dentro de algunos minutos nada más. Después conversaremos con el líder del Partido Independiente, con el doctor Pablo Mieres, el senador Mieres, después de un plenario de su agrupación que, entre otras cosas, ha resuelto generar un espacio socialdemócrata de cara al 2019. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué pretensiones tiene de alianzas? ¿Cómo se traduce desde el punto de vista electoral? ¿Con quiénes eventualmente? Bueno, lo vamos a conversar con Mieres dentro de un rato también aquí en nuestro programa. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Daniel Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Daniel, ¿cómo andás? Bueno, vamos a hablar concretamente de lo que tiene que ver el capítulo presupuestal y la educación. ¿Por qué? Porque la Federación Nacional de Profesores el fin de semana estuvo considerando la propuesta del Poder Ejecutivo de un incremento de 3,5 del salario real. Fue en una votación bastante dividida, rechazado esta propuesta, y vamos a hablar, intentar conocer el por qué los docentes rechazaron justamente y qué es lo que están reclamando y cuáles son los pasos que van a dar. Vamos a hablar con Mario Bango, además, entre otras cosas también, qué relación tienen con la directora de secundaria, con César Puente, luego de lo que fue el capítulo de la elección de horas docentes, y qué análisis hacen de la elección de representantes docentes en el CODICEN y en los consejos, que ha tenido una escasa, una magra votación por parte de los sindicatos de la educación. Bien, saludo también a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo están? Saludos para todos. Bueno, seguimos con el tema presupuestal, ¿verdad? Para meternos en la letra de lo que es el proyecto que va a votar la Cámara de Senadores, el cambio que trae con respecto a lo votado en diputados, el acuerdo con los legisladores que en su momento no acompañaron el proyecto, para que el Frente Amplio asegure los votos y tenga presupuesto este gobierno. Así que, con datos, con algún detalle acerca del cambio del articulado, con los números finales, estaremos analizando el presupuesto aquí en Entre Líneas. Está la mesa servida y si me acompañan ya con muchísimo gusto vamos a darle la bienvenida al senador Rafael Michelini. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Bien, obviamente gracias. Con todos los temas necesitamos un año por lo menos. Más o menos, ¿no? Bueno, muchas gracias, senador. A propósito, bueno, del presupuesto lo vamos a analizar detenidamente más adelante, pero el presidente en su momento había pedido que se respetara al máximo posible el presupuesto original del Ejecutivo. ¿Cree que se cumplió con eso? Sí, porque también el presidente dijo que respetando el monto global, obviamente el Parlamento tenía la palabra. Y lo que se reasignó como partida gruesa es que el plan de cuidados empiece un poco más lentos y fortalecer el tema educativo, que naturalmente necesitamos recursos dentro de un presupuesto consistente, responsable, sostenido en el tiempo, pero que los espacios fiscales son más acotados. ¿Cuál de las ausencias, digamos, en el presupuesto es la que le duele más? Se habla por allí que no debió tener gasto cero o rubro cero el Poder Judicial, por ejemplo. El Poder Judicial se votó una ley el año pasado que incrementa sus recursos a sus funcionarios, sobre todo a los jueces. Y esa ley se está discutiendo si es constitucional o no, porque lo tiene la Suprema Corte. Cualquier presupuesto de la Suprema Corte sin saber qué es lo que tenemos que atender, si ya los jueces están atendidos o no, es navegar en aguas complicadas. Por lo tanto, si la ley es constitucional, los recursos que faltan a nivel del Poder Judicial son menores, sobre todo de cara a implementar el cambio del proceso del Código Penal. Si la ley se declara inconstitucional, tenemos que rever todo. Yo creo que seguramente con el Poder Judicial, con sus actores, va a tener que haber una negociación allá en marzo, abril, previendo el cambio del Código del proceso penal y viendo a ver qué pasó con esta ley. No hay que estresarse, no hay que poner que todo esto se termina, parece que es el deshielo, sino que hay que esperar a que esta ley se determine si es constitucional
o inconstitucional. Que decante. ¿Le está faltando diálogo al gobierno con los actores sociales? Siempre falta el diálogo. Siempre hay que tener más diálogo. Siempre, más cuando el Frente Amplio es el partido de los trabajadores, se siente hermanado con los trabajadores. Entonces el diálogo con los trabajadores tiene que ser permanente. En algún momento hay que resolver. No lo está haciendo ahora. No está siendo permanente ese diálogo. No, siempre lo está haciendo, formal e informal. Pero seguramente debe haber más. A mí me duele a veces que no se entienda que nosotros estamos poniendo, hoy en el 2016, es el presupuesto más alto de toda la historia para la educación. Y además estamos poniendo una cláusula de llegar al 6%. Y bueno, como prioridad la educación está. Ahora, todo para el año 2016 no se puede alcanzar, obviamente. Le quiero consultar, senador, por la posición que ha adoptado el gobierno en torno a lo que está sucediendo en Venezuela y sobre todo lo que va a pasar el próximo domingo. ¿Usted quedó conforme con la postura de la Cancillería después de los hechos acontecidos en Venezuela? La Cancillería tiene que actuar con ponderación y esperar la investigación correspondiente. Venezuela está muy complicado y los hechos van muy rápido. Y yo soy muy crítico de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero que yo sea crítico no significa que el Estado uruguayo no actúe con ponderación y con moderación. Porque en estas cosas, una cosa es la palabra de las figuras políticas y otra cosa es la palabra del Estado. El Estado se tiene que mover con mayor cautela. Y obviamente que desde el lado personal nosotros creemos que ha tenido una actitud valiente Almagro al respecto. Más allá de tal o cual término o tal punto de la carta de él y sus contestaciones, ha tenido un grado de valentía que yo reconozco y aplaudo. ¿Y por qué el Frente Amplio no ha sido tan crítico como, por ejemplo, han sido sectores como el Nuevo Espacio en torno a Venezuela? Porque el Frente Amplio a nivel internacional tiene visiones diferentes. Fíjese que está desde el Partido Comunista hasta el Partido Demócrata Cristiano. No puede haber un alineamiento directo, matemático, automático a nivel internacional. Pensamos y tenemos visiones diversas. Eso no quiere decir no tener una visión solo para el tema interno del Uruguay. En el externo nosotros tenemos diferencias. ¿Y está bien que así sea? Sí, porque el Frente es un frente que surgió de eso, de la diversidad, una unidad en acción para el Uruguay en los temas internacionales. Cuando estamos de acuerdo, se largan declaraciones en conjunto con respecto a Venezuela, se tenían diferentes visiones y se largó una declaración que se consensuó, donde obviamente se aspira a que esas elecciones sean transparentes. A propósito del Nuevo Espacio, hace relativamente poco su sector ratificó digamos, su compromiso con el gobierno del Frente Amplio. ¿Usted cree que falta compromiso de otros sectores con esta administración de Vázquez? Faltar no. Creo que lo que falta es que el Frente lo diga y lo transmita a la población. Ningún sector del Frente Amplio le falta compromiso con el presidente y con el gobierno. Y sobre todo los sectores grandes lo han expresado en la votación del presupuesto. Y ahora se va a expresar de que todos los legisladores van a votar el presupuesto. Los senadores y cuando vuelva a la Cámara de Diputados, los diputados. Lo que yo creo es que hay que expresarlo, decirlo. Y en este momento es muy importante. ¿Y por qué no se dice? Bueno, cada sector será como será. Yo creo que en la coyuntura actual tenemos que cerrar filas públicamente. En el concierto político eso es así, pero públicamente, en forma muy demostrada, que el gobierno que lleva adelante el doctor Tabaré Vázquez es nuestro gobierno. ¿Y por qué cree que es importante eso? ¿Usted advierte que la sensación que tiene la ciudadanía es que el doctor Vázquez está demasiado solo? No, el Frente Amplio comunica mal, durante 10 años comunicó mal. Y este año, el primer año, vuelve a comunicar mal. Y yo creo que la forma de empezar a comunicar bien es cuando uno, a nivel de lo que es las discusiones políticas internas, transmitimos determinadas cosas, se transmitan al conjunto de la opinión pública en forma más activa, proactiva, si quiere más agresiva. ¿Eso puede obedecer a que orgánicamente el Frente hoy por hoy está en una situación, digamos, difusa? ¿No hay un mando identificado o
o personas al frente, digamos, del Frente Amplio? Eso ocurrió cuando Mónica Xavier salió de la presidencia y el conjunto, el equipo que yo lo integraba. Sí, sí. Nosotros en esa oportunidad criticamos duramente a los sectores que estaban empujando eso. A la muestra está que el Frente Amplio, en vez de estar más activo, quedó en una suerte de complicación, pero eso ya fue. Ahora hay que hacer todo lo posible para que el Frente, sus organismos funcionen y tenga la elección interna del próximo 29 de mayo. ¿Mónica Xavier es una alternativa para mayo del año que viene, eventualmente? ¿El nuevo espacio la acompañaría? Nosotros la acompañamos. Mónica es una gran candidata, pero ella creo que hay una etapa, así transmitió, que estaba cerrada, y en mi opinión, a mí me parece que cuando alguien se presenta a un cargo tiene que estar muy convencido, no hay que empujarlo. Mónica cree que hay una etapa cerrada, bueno, así es, y respetamos su decisión. Yo soy muy hincha de Mónica y ella lo sabe. Bien, le vuelvo a preguntar por otra situación internacional, en este caso más cerca, Argentina. ¿Usted cree que puede estar afectada la institucionalidad en Argentina, como cree Mujica? Argentina es un país maravilloso, enormemente rico, con todos los climas, y que va a tener, tiene y va a tener un futuro inmenso. El tema es que muchas veces los argentinos no han sostenido temas básicos que hacen al desarrollo del país, a la inversión y a su crecimiento, y por lo tanto a mejores condiciones de vida de los argentinos. Uno era la vida, que los argentinos no garantizaban el derecho a la vida. No solo los argentinos, incluso los uruguayos contaban en la Argentina y lo vivimos muy directamente. Y otro, que no tenían costumbre de hacer elecciones porque pasaban de golpe de Estado en golpe de Estado. A partir del año 83 hemos tenido elecciones en forma ininterrumpidas, eso se ha incorporado bien a su ADN, y yo creo que se han resuelto dos cosas, y esta elección lo demostró, que en mi opinión son muy importantes, que los argentinos resuelven sus conflictos a través del voto y no a través de la violencia, eso es muy importante, y los resuelven pacíficamente. Y aceptan esos resultados pacíficamente, y eso es muy importante. Y eso, que parece básico, es el principio de las cosas. Es cuando una persona que no está haciendo nada por su vida se levanta y dice: me voy a poner a trabajar o me voy a poner a estudiar, encara la vida. Bueno, Argentina yo creo que viene en un momento bien importante porque institucionalmente reforzó algunas cosas básicas. Yo soy, por lo que ve, mucho más optimista que el Pepe Mujica. Está claro. Le quiero preguntar, bueno, dentro de un rato estará con nosotros el senador Mieres, pero el Partido Independiente lanzó un espacio socialdemócrata de cara al 2019. Un primer análisis suyo, ¿cree que eventualmente pueda haber sectores del Frente Amplio que abandonen la coalición por un emprendimiento como ese? Yo, sinceramente, ¿no? Si uno se pusiera de lejos al país, Uruguay está viviendo una revolución pacífica. Lo que ha pasado estos 11 años no está escrito. Uruguay ha crecido, ha distribuido, ha sacado gente de la pobreza, ha sacado gente de la indigencia, ha desarrollado el país en el interior, sobre todo, que era la gran carencia, ha industrializado. El nivel de industrialización que hemos tenido, como pocas veces se ha visto. Y eso lo ha llevado adelante el Frente Amplio. Sinceramente, sé que algunos sectores del Frente Amplio quizás discrepan conmigo, pero con una política socialista democrática o socialdemócrata. Yo que soy vicepresidente de la Internacional Socialista, que conlleva y convoca a todos los socialistas democráticos, socialistas y socialdemócratas. Entonces, no veo cuál sería el objetivo de anteponer políticas a esta revolución que en el país se está haciendo, revolución pacífica que se está haciendo y que está haciendo la izquierda, que ha generado una gran confianza, ha terminado con
con el clientelismo, ha puesto la educación y la pobreza como objetivos a llevar adelante y ha dado muestras, ya hace 11 años, muestras claras que tiene una política económica sustentable, Claro, ahí sostenida, seria, responsable, consistente. se ingresa en la discusión de si la década ha sido ganada o perdida, porque hay quienes sostienen que está bien, se ha crecido, pero se podría haber crecido bastante más y por un tema de gestión no se pudo hacer. Y le consulto de la Pero mano cuando con usted esto. sale primero en un campeonato mundial y van y le dicen, podían hacer más. ¿Cómo decirle al Barcelona, usted pueden hacer más? Estamos hoy primeros en América Latina, en menos de 10 años. Primeros en América Latina. Somos el único país de América Latina, creo que con Perú, que en estos últimos 11 años creció todos los años. Ni Chile lo hizo. Ni Chile. Nosotros ya nos despegamos si esto fuera una carrera de ciclistas, del pelotón de América Latina y ya estamos arañando a los del pelotón, a los más atrasados del pelotón europeo. Podemos terminar en 2 años, 3 años con un producto bruto per cápita superior a varios de los países europeos, que no quiere decir que no hay que hacer más, hay que hacer muchísimo más. Y cuando nosotros decimos que ponemos plata para la educación, hay que interpelarla a la educación siempre para que dé más. Pero esto de hablar de década perdida, cuando todos, yo no solo lo digo los de afuera, o las analistas, o las consultorías, o las calificadoras de afuera, sino digo la gente, el mercado, las empresas, todo el mundo sabe, cuando se habla de Danilo Astori y el equipo económico, con Vergara, con Fernando Lorenzo, con Pablo Ferreri, el equipo económico, son como 20 integrantes, el equipo económico es muy consistente. Le quiero preguntar, porque se me va el tiempo, y a propósito de definiciones, en el Frente hay como 2 grandes corrientes, ¿no? Unos que opinan que el Frente Amplio, teniendo en cuenta que en el 2019 no hay un candidato definido o natural, debe ir preparando los cuadros, y hay otros que dicen que no porque eso distrae la atención del gobierno. ¿Usted en cuál de los 2 equipos está? Yo estoy en un tercero. Lo que hay que preparar es cuáles son los desafíos del otro quinquenio. Despacito hay que empezar a generar escenarios posibles para el otro quinquenio. ¿Qué le vamos a presentar a la población? ¿Pero no hay que ir consolidando figuras? Eso en política es matemática defectuosa. Hay que dejar que las figuras vayan surgiendo en los diferentes, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. Yo lo que digo es preparemos cuáles son los desafíos para lo que va a ser el próximo quinquenio. Despacito, porque todavía hay mucho para trabajar. ¿De qué manera nosotros conseguimos más libertad y más igualdad? Que son los dos motores de la izquierda. Nosotros somos una opción de izquierda que quiere que la gente, independientemente del hogar donde nace, tenga oportunidades. Por eso el Plan Ceibal, para que la gente esté informatizada, incluso en el interior, en los lugares más alejados. Igualdad y libertad, libertad e igualdad. ¿Cuáles son los desafíos de ese quinquenio? No es solo el gobierno, ahí yo discrepo. Hay que seguir trabajando en el gobierno, en todo lo que hace el gobierno, pero hay que preparar el futuro, hay que interpelar a la realidad para ver cómo conseguimos más igualdad y más libertad. Y eso hoy el Frente no lo está haciendo. Bueno, lo iremos planteando después que se hagan las elecciones. Lo vamos a plantear nosotros con mucha fuerza después que se hagan las elecciones o en la propia campaña electoral. Y el tema de los candidatos, Sí. Sinceramente, lo que yo sé de política, que un año y medio antes uno va viendo los candidatos que pueden encarnar eso, que pueden encarnar esa más libertad y esa más igualdad. Y después iremos a las elecciones y los ciudadanos uruguayos optarán por, a esa altura, yo creo, 15 años de crecimiento y 5 más, y del otro lado, en mi opinión, con todo respeto, partidos que, independiente de sus figuras, no se ponen de acuerdo entre sí. Primero el partido mayor, el partido nacional, que cada uno vota lo que quiere. Y no habría plan consistente para llevar adelante ellos todos juntos. No sería posible. Cada uno vota lo que se le ocurre. Porque son hombres y mujeres de un partido libre que nunca se ponen de acuerdo en nada.
Esos son los dos modelos que vamos a vivir. Mucha gente descarta a Mujica y Astori por un tema de edad. ¿Usted descarta al ministro de Economía? Yo no descarto a nadie. Y Astori es una figura excepcional. Yo no descarto a nadie, pero no pongo arriba de la mesa a nadie. Ese sí cometeríamos un error. Empezar a hablar de candidaturas. El Frente tiene que hablar de programas. El Frente tiene que hablar de la vida de la gente. El Frente tiene que hablar de más igualdad. Por ejemplo, el Frente tiene que hablar en qué momento nosotros agarramos una torta importante de dinero y le decimos a los que terminen la universidad, estas becas van a ser para estudiar en el exterior, para aquellos que no tengan recursos. Porque ¿cuál empieza a ser la diferencia a nivel de lo que es el desarrollo social o la igualdad? Hoy hay gente de bajos recursos que empieza a acceder a la universidad, pero no va a poder especializarse en el exterior en las mejores universidades del mundo, para volver para el Uruguay y entregarle al Uruguay mayor capacidad, mayor intelecto, mayor sabiduría. Ahí empezamos a tener un problema de desigualdad. Y usted me dirá, ¿se fue a la otra punta? Sí, porque empiezo en la cuna, empiezo a tener educación, salud, alimentación, vivienda, cosas que están más o menos atendidas. El tema es cómo perfeccionar eso. Claro, cómo sigo dando igualdad para que haya un manejo social, haya un ascenso social de los sectores menos pudientes. A nosotros se nos eriza la piel cuando vemos a alguien que está durmiendo en el piso. Se nos eriza la piel, somos así, ¿qué vamos a hacer? Por eso nosotros estamos tan hermanados con los trabajadores, porque no tienen, si pierde el trabajo, ¿de qué se agarran? ¿Cómo pagan sus cuentas? ¿Cómo llevan a su familia adelante? En cambio, el que nace en cuna de plata, sin generar ninguna situación de discrepancia ni nada, el que nace en cuna de plata puede sentarse, quedarse quieto, lo que yo llamo los rentistas, no trabajar más durante su vida y tiene aseguradas las cosas. Yo hago una diferencia entre el que se levanta todos los días a trabajar, incluido el empresario, incluido el productor rural, al que no tiene que hacer nada en la vida, tiene todo asegurado. Ahí hay una diferencia. Me queda un minuto y le quiero preguntar cómo quedó. Le dije un año, necesitamos. ¿Cómo quedó la interna del FLS después del mail que por error circuló de Enrique Cannon? El FLS es un gran frente, un gran movimiento, lo lidera Danilo Astori y realmente le genera enormes equilibrios al Frente Amplio. Un gran acierto de varios que lo impulsamos allá en el 2007, 2008 con algunas conversaciones. Por supuesto, ese mail no gustó, pero ya quedó como anécdota. Generó heridas. Siempre las cosas en política, cuando hay calificativos, generan heridas, pero eso ya quedó, digamos, como anécdota. Senador, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Amigos, hacemos la primera pausa, enseguida conversamos con el senador Pablo Mieres a propósito, de lo que hablamos ahora recién con Michelini, ¿no? ¿Qué pasa con ese espacio socialdemócrata que se pretende impulsar para el 2019? Ya venimos.